Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a realizar este pequeño estudio de movimiento, del cual se trata de el funcionamiento de un árbol de levas junto a su válvula y su resorte. Así que, sin nada más que decirte, vamos a comenzar. Vamos a crear un nuevo documento en ensamblaje y aceptar. Bien, acá el programa nos va a mostrar la carpeta en donde tenemos las piezas que necesitamos para ensamblar. No olvides que estas piezas te lo voy a dejar en la descripción de este video para que te lo puedas descargar de forma libre y gratuita. Lo que vamos a hacer es seleccionar todas las piezas y le voy a decir en abrir. Bien, acá voy a pinchar en cualquier lugar del espacio de trabajo. Le voy a decir control 7 y pues lo voy a acomodar esto por aquí. Ahora, la primera pieza, no se olviden, no la podemos mover ya que se va a hacer fija automáticamente. Para ello le damos un clic derecho por acá y le digo en flotar. Lo voy a acomodar por aquí. Y ahora, lo que vamos a hacer es crear un eje. Para ello vengo acá a geometría, voy a seleccionar eje y acá voy a seleccionar la opción de dos planos. Acá lo que voy a hacer es escoger el plano de planta y voy a escoger también el plano de vista lateral. Acá ya me muestra una vista previa de cómo va a quedar mi eje. Yo le voy a decir aceptar. Voy a venir acá a desplegar en visibilidad desactivada y voy a activar lo que es ver ejes. Y le digo un clic. Bien, ya me muestra este eje de forma permanente y lo que vamos a hacer es agregar una relación concéntrica con esta superficie. Para ello, no olvidemos, si yo quiero llevar esta cara a este eje directamente, voy a apretar la tecla Alt sin soltar y voy a arrastrar con el mouse hasta intersectar con este eje. Acá pueden observar que ya me muestra, bueno, una relación concéntrica y yo voy a soltar el mouse. Acá pues ya me va a hacer la relación, le voy a decir aceptar. Y pues esto ya se hace concéntrico. Ahora, lo que vamos a hacer es seleccionar el plano de alzado, le voy a dar un clic acá, voy a seleccionar relación de posición, voy a desplegar esto y voy a buscar lo que es mi pequeño árbol de levas, que es este de acá. Voy a desplegar esto, le voy a desplegar operaciones y voy a buscar también el plano de alzado, que es este de aquí, que es front plane. Selecciono esto, me hace una relación de coincidencia, le digo a aceptar. Le digo aceptar nuevamente y voy a ver cómo está quedando el movimiento. Y pues me lo está generando de esta forma. Bien, el eje que habíamos creado ya no lo voy a utilizar. Para ello despliego esto y voy a desactivar ver ejes. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a mover lo que es la válvula por aquí. Y voy a hacer lo mismo. Relaciones de posición. Voy a seleccionar el plano de alzado y voy a buscar lo que es la válvula. Voy a contraer primero este árbol de levas, voy a desplegar lo que es la válvula, despliego operaciones y voy a buscar el plano de alzado o front plane de mi válvula. Selecciono esto, me va a hacer una relación de coincidencia, le digo aceptar. Bien, voy a aprovechar que estoy acá y voy a seleccionar también lo que es right plane, que sería vista lateral. Selecciono esto y también voy a seleccionar lo que es vista lateral de mis planos primarios. Selecciono esto, se hacen coincidentes y le digo aceptar. Bien, le digo aceptar nuevamente y ahora solamente tengo un movimiento en el eje Y. Ok, ¿qué más podemos hacer? Vamos a agregar acá una relación de posición también, pero en este caso voy a desplegar esto por aquí abajo y voy a buscar lo que es relaciones de posición mecánica. Voy a desplegar esto y voy a buscar lo que es la opción de leva. Selecciono esto y pues se va a activar estas dos opciones, que es trayecto de leva y empujador de leva. Acá en trayecto de leva voy a seleccionar cualquiera de estas caras de mi leva, digamos esta de aquí. Ya me muestra el trayecto automáticamente de color verde. Y acá en empujador de leva pues voy a seleccionar esta cara. Bien, una vez hecho eso, le voy a decir a aceptar. Acá pues le van a decir aceptar, no le van a dar importancia a este aviso. Voy a darle a aceptar y voy a ver cómo está quedando el movimiento.
Y pues evidentemente es este movimiento que quiero generar. Por último, la guía de leva la voy a ensamblar de la siguiente forma. No olviden, con la tecla Alt sin soltar voy a agarrar esta cara cilíndrica y la voy a arrastrar hacia esta otra cara cilíndrica. Le voy a decir que sean concéntricas y le digo a aceptar. Por último le digo relación de posición, despliego esto, voy a seleccionar lo que es el plano de planta y también voy a buscar la guía de la leva, perdón, la guía de la válvula. Voy a encontrar esto, voy a desplegar esto, voy a buscar acá lo que es operaciones y voy a buscar el plano de planta de mi guía de válvula, que sería este de aquí. Selecciono esto y me hace coincidentes, pero yo no quiero que eso sea coincidente en ese punto. Para ello voy a activar lo que es distancia y acá voy a seleccionar una distancia de 70 milímetros. Le digo enter y aceptar. Le digo aceptar y pues ya tengo ensamblado todo ese sistema de árbol de levas. Ahora, acá lo que me faltaría es un resorte. Bien, para ello le digo control 1. Acá voy a desplegar e insertar componentes. Despliego esa flechita. Voy a decirle nueva pieza. Y acá lo que vamos a hacer es seleccionar el plano de alzado. Selecciono este plano y ya me va a generar una nueva pieza aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a seleccionar una línea y voy a trazar desde este punto hasta este punto de acá. Voy a terminar el croquis. Voy a volver a crear otro croquis. Voy a desplegar este de acá. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el plano de alzado nuevamente. Selecciono este plano y voy a trazar un círculo. Selecciono esto, voy a acercarme por aquí y voy a seleccionar más o menos por aquí un pequeño círculo. Voy a decirle cota y lo vamos a dimensionar a 3 milímetros de diámetro. También el centro de esta circunferencia con este eje va a estar distanciados a 8 milímetros. Le digo aceptar, ya me queda definido totalmente. Voy a terminar el croquis y ahora voy a venir acá a operaciones y voy a seleccionar lo que es saliente base barrido. Selecciono esto, acá pues me dice el perfil de croquis. Bueno, el perfil me va a seleccionar automáticamente en mi circunferencia y acá la ruta voy a seleccionar este eje. Una vez seleccionado mi perfil y mi ruta, voy a seleccionar lo que es opciones. Despliego opciones. Acá en orientación de perfil lo voy a dejar tal y como está y acá en torsión de perfil voy a desplegar esta lista de opciones y voy a escoger la segunda que me dice especificar valor de torsión. La selecciono, se va a activar lo que es control de torsión, voy a desplegar esto y yo voy a controlar esto mediante revoluciones. Selecciono esto y acá en número de revoluciones yo le voy a decir que sea de 5. Le digo enter y me va a mostrar una vista previa de cómo va a quedar mi resorte. Entonces le digo aceptar y ya tengo mi resorte generado. Pero lo que yo quiero es que esto, la guía de la leva y mi resorte pues no se intersecten, como se está mostrando acá. Para ello, selecciono nuevamente croquis. Le digo acá el croquis en alzado. Y lo que vamos a hacer es seleccionar un rectángulo de 3 puntos esquina. Voy a seleccionar acá primer punto, segundo punto y voy a trazarlo por aquí el tercer punto. Selecciono este punto y este vértice y voy a decirles que sean horizontales. Bien, ya me queda definido mi rectángulo. Le digo control 7, operaciones y le voy a decir extruir corte. Acá en dirección voy a desplegar esto, voy a decirle que sea por todos ambos lados. Y acá es bien importante activar lo que es invertir lado a cortar. Si yo invierto esto, pues acá me muestra este pequeño vectorcito que me dice que va a cortar todo lo que está al exterior de este sólido. Así que yo lo dejo así y le digo a aceptar. Le digo control 1 nuevamente y pues ya tengo mi resorte, esta vez generado de forma correcta. Bien, aquí ya no hay nada más que hacer. Voy a terminar
la edición de pieza, le doy un clic aquí y acá pues tengo este movimiento. Si yo le digo acá reconstruir, me va a ir reconstruyendo, ¿no?, lo que es el resorte de esa forma. Pueden observar. Bueno, el mío a veces está poniendo un poco loco, bueno, no sé por qué será, pero no le vamos a tomar importancia. Lo vamos a arreglar acá en el estudio de movimiento. Voy a venir acá a estudio de movimiento y vamos a hacer la pequeña simulación de este árbol de levitas. Así que lo primero que voy a hacer acá es orientación y vistas de cámara. Le voy a decir clic derecho y lo voy a desactivar. Le voy a decir control 7. Bien, y acá voy a seleccionar lo que es motor. Selecciono esto y acá pues me dice ubicación del motor. Yo voy a seleccionar esta cara cilíndrica. Y acá se va a generar lo que ya va a ser la torsión. Yo lo voy a dejar esto con 100 revoluciones por minuto y le voy a decir aceptar. Acá me crea pues esta línea de tiempo y lo que vamos a hacer es mover este rombito y le voy a decir que haga la simulación durante un tiempo de 10 segundos. Bien, acá simplemente le voy a decir en calcular y voy a esperar a que termine esos 10 segundos y pueden observar cómo se está generando la simulación o el movimiento. Ok, le digo control 1, lo voy a dejar digamos por ahí, y si queremos generar un video, pequeño videito, voy a seleccionar acá esta opción que me dice guardar animación. Acá yo lo voy a dejar con ejemplo. Voy a desplegar esto y pues yo lo voy a dejar acá en formato de alta definición. Le voy a decir simplemente guardar. Voy a desplegar esto y le voy a decir fotogramas completos. Le digo aceptar. Acá le voy a decir que sí. Y pues me va a guardar fotograma por fotograma. Vamos a esperar que el tiempo termine y pues voy a aprovechar para pedirte que te suscribas, des like a este video y compartas este contenido con tus amigos. Cualquier sugerencia o duda, no olvides comentar o hacérmela saber en la caja de comentarios. Bien, por si acaso, muchos ensamblajes, también te voy a dejar una lista de videos en la descripción para que puedas ver esos ensamblajes, ¿no?, que son desde cero, por si es que te has perdido en alguna relación de posición al generar este tutorial. Bien, una vez que ya tenemos esto, ya no tenemos nada más que hacer. Simplemente venimos acá y acá pues está la carpeta en donde yo he guardado la animación, que me había olvidado comentarles, ¿no? Ustedes escogen la carpeta en donde quieran guardar su animación. Este es el que habíamos creado ahorita. Y pues así es como funciona. Bueno, creo que lo estoy haciendo muy rápido. Por eso me está generando de esta forma. Acá tengo con menor revolución por minuto. O bueno, con una revolución más lento. Así que aquí se puede apreciar un poco mejor. Bien, ustedes se van a ir jugando con la velocidad del motor. Acá. Entonces, pues aquí hemos terminado el tutorial. Espero que te haya gustado, te haya servido. Y pues nuevamente decirte que compartas este video con tus amigos. No olvides pasar por el canal, que tenemos bastantes tutoriales de ensamblajes, preparación para certificación de SolidWorks asociado, tenemos de superficies, chapa metálica y pues muchas cosas que te pueden interesar y te pueden servir. Sin nada más que decirte, me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.